Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy acá, celebrando de alguna manera este Incuba. Y ya veía caritas oh, es un montón. Bueno, esa es la primera cara que hay que tener para empezar el proceso de cambio hacia este lugar. Así que nada, felicitaciones por eso. Están en el buen camino. Sabemos que es un montón, pero que es un camino que quizás al principio es muchísimo, y después en la medida que lo vamos transitando y que lo vamos recorriendo, eh, uno empieza a desarrollar alguna especie de metodología en esto, y comienza a ser mucho más simple y mucho más accesible, y mucho más amable y hasta divertido en algunos momentos. Así que a por ello. Vamos a arrancar con este curso, este workshop de financiamiento a través de fondos públicos. Me gustaría saber si han aplicado a fondos públicos, como para tener un panorama de si estamos en cero o si tenemos ideas. Veo que sí. Buenísimo. Genial. Entonces hay algunos pasos que vamos a ir bastante más fluido para, nada, para que no sea tedioso, ya que la gran mayoría hemos aplicado. Lo primero que me interesa es, como somos hacedores culturales, es posicionarnos un poco en qué concepto de cultura tenemos, ¿no? Como artistas, como gestores, como productores o como el camino que encaremos. Y para esto me gusta mucho más allá de que adhiero a la de la UNESCO, me gusta mucho una reflexión de Santillán Güemes que dice que es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver, desde lo físico, emocional y mental, las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con lo que considera trascendente, con el propósito de dar continuidad, plenitud y sentido a la totalidad de su existencia. O sea, pone el foco en el entre, ¿no? En el cómo nos relacionamos con las personas. No que somos esto y somos esto, sino en todo lo que hay en el medio de eso. ¿Sí? Me parece una manera muy piola de enfocar la cultura, en todo el proceso, digamos, que hay para llevar a cabo algo. Y no solamente en el resultado final, ¿sí? O en la idea inicial, sino en todo lo que pasa en el medio de eso, en el entre. ¿Sí? Me interesa que lo pensemos desde esta manera. Y también me gusta mucho otra definición de Víctor Lynch, que dice que es tanto un particular estilo de vida, un modo de seguir las reglas, una forma de control social, un disciplinamiento educativo, ¿no? Que eso es como muy duro, pero también es como la capacidad para producir permanentemente un conjunto de objetos y de prácticas que, sin embargo, también puede contribuir a cambiar esa misma forma de vida. O sea, nuestra cultura puede ser modificada a través de la cultura. O sea, somos agentes de cambio. Y está buenísimo que nos empecemos a pensar de esta manera por todo esto que decía Nati, ¿no? Empezar a desarrollar nuestros proyectos de un modo mucho más integral y mucho más profundo que simplemente el hecho artístico. Cuando nosotros empezamos a encarar nuestros proyectos desde ese lugar, adquieren otra trascendencia y otra dimensión los proyectos. Y está buenísimo. Y en todo eso está el entre de cómo nos relacionamos con todo lo que lleva adelante nuestro proyecto. ¿Sí? Porque en definitiva somos personas y nuestros proyectos los vamos a llevar adelante con personas. Y la manera en que nos relacionemos con estas personas va a depender mucho de que nuestros proyectos tengan éxito o no. Personas, instituciones, en definitiva, un montón de otros actores que van a participar de los proyectos. ¿Y el proyecto? ¿Qué es y para qué sirve? ¿No? Nati lo desglosó bastante y está muy bien, pero me gusta una definición también. Yo soy gestor cultural, por eso vengo un poco con toda la teoría encima, pero creo que sirve. David Roseló Cerezuela, que dice que un proyecto es un conjunto de decisiones, prácticamente, ¿sí? Tomadas acerca de unas tareas y unos recursos, como habló Nati, encaminadas a conseguir unos objetivos en un determinado contexto y condiciones, ¿sí? Pero esto va a estar sí o sí de alguna manera vinculado con tiempo, con un determinado tiempo, van a estar insertos en un determinado espacio y en un determinado territorio. ¿Sí? Si nosotros no vemos todo esto a la hora de llevar adelante un proyecto, es muy proyecto que nuestro proyecto fracase. Y le voy a dar como ejemplo mío, un proyecto mío en emprendedurismo, no tanto cultural, sino más bien comercial. Allá por el 2005
invertí y empecé a generar una empresa que tenía que ver con impresiones 3D. Y ustedes miran, la repegaste. No, no era el tiempo. No era el tiempo. ¿Sí? Entonces, que nuestros proyectos, que sea una idea brillante, que esté, no quiere decir que vaya a funcionar. ¿Sí? Entonces tenemos que prestarle mucha atención a los contextos donde vamos a insertar nuestros proyectos, en qué territorios y en qué espacios. ¿Sí? No es lo mismo hacer en el Teatro Español una obra, o en el Centro Cultural, o en el Cine Teatro Nuevo que se abrió. No es lo mismo. ¿Sí? Van a tener determinado aforo de público. Bueno, empezar a pensar nuestros proyectos de una manera mucho más integral. Y ahora sí nos vamos a meter un poquito más de lleno en los fondos públicos, que todos sabemos, si ya todos hemos aplicado, un poco lo que son, ¿no? Son ingresos tributarios y no tributarios con los que cuenta el Estado, que los utiliza para subvencionar y financiar actividades propias del Estado, ¿no? Y que en su mayoría son aportes que hacemos los contribuyentes al Estado, ¿sí? Que nos pertenecen a todos, en su gran mayoría, ¿no? Y todo esto se hace a través de infinidad de maneras, como pueden ser los impuestos, las transferencias de capital, ingresos financieros, entre muchos otros. Los paso así rápido porque esta es la parte burocrática que, nada, es como para ir metiéndonos en contexto de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué son los? También se les dice fondos perdidos a los subsidios y a todo eso porque es algo que se considera que no retorna, que no vuelve, asignaciones no reembolsables, plata tirada, que no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que son todos estos? Son contribuciones financieras, y entiéndase por financieras no solamente dinero, ¿sí? Pueden ser donaciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministros de bienes o servicios, compra de bienes materiales y un montón de cosas más que brinda un Estado, ¿sí? O cualquier organismo público a un determinado territorio, ¿sí? En un determinado espacio. No es generalmente amplio, ¿sí? Por ahí los que son del Fondo Nacional de las Artes pueden tener un alcance mucho más federal, pero no son todos así. La mayoría está circunscripto a un determinado espacio. Y acá volvemos a lo que hablaban un poco con Nati, que otorga un beneficio a la comunidad, ¿sí? Tengo que empezar a pensar mis proyectos en función de cómo beneficio a la comunidad y no solamente cómo me beneficio a mí, que es lo que todos nos queremos, aumentar nuestro ego y nuestro poder, ¿sí? No, no es eso nada más. Es poder beneficiar a la comunidad. ¿Por qué? Porque en la medida que yo beneficie a más gente se va a querer sumar a mi proyecto y mayor posibilidad de obtener aliados voy a tener. Entonces, esto, beneficiar a la comunidad. Y yo estoy seguro que sus proyectos de alguna manera, aunque no lo hayan pensado, benefician a la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tienen los fondos públicos? Principalmente, impulsar actividades que no son muy productivas, ¿no? Y la mayoría de las veces lo hace a través de convocatorias a concursos públicos. Las convocatorias tienen diferentes ejes y diferentes criterios, ¿no? Y pueden ser, entre otras, proyectos de causa, ¿no? Que es encarar problemáticas sociales y ver cómo entre todos revertimos esas problemáticas. Proyectos de innovación, que tienen que ver cómo sumar nuevas técnicas de desarrollo de alguna cuestión. De producción o de formación artística, que es la que beneficia generalmente a la población en general, a lo que decimos apto para todo público, pero que todos sabemos que es una nomenclatura, pero que realmente para otras cuestiones y todo lo que estuvimos hablando con Nati, no sirve que sea solamente apto para todo público, tenemos que ser mucho más precisos. Lo que son proyectos de investigación, ¿no? Que buscan generar nuevos conocimientos, nuevas maneras de hacer algo, y, por ejemplo, para infraestructura también, que tiene que ver con equipar salas, mantenimiento y mejora de espacios culturales. Estos podrían ser algunos de los objetivos de los proyectos. ¿Y qué es un fondo concursable? Básicamente es un mecanismo para la entrega de recursos, ¿no? Está muy difundido, es una de las maneras más comunes en los que los estados o las instituciones realizan aportes a determinados proyectos, que funciona precisamente presentando proyectos, por eso es muy básicamente vital que sepamos diseñar un proyecto para poder aplicar a estos lugares, que funciona a través de un mecanismo de conocimiento público, o sea, en el momento que yo presento mi proyecto ya pasa a ser público. Todo el mundo puede tener acceso a ese proyecto. Y es la manera más equitativa de asignar recursos.
que por lo general, como todos sabemos, son muy pocos y hay mucha demanda para tan pocos recursos. Aunque me animaría a decir que podría haber muchísima más demanda y esa demanda generaría más recursos. Por dar solo un caso, en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes me dirán 9 millones de personas todos los días dentro de la ciudad, trabajando, ¿Cuántos proyectos de danza se presentaron a la última convocatoria de ProDanza? Habiendo alrededor de 3.000 compañías de danza solamente, se presentaron solamente 198 proyectos. Nada más. Y después decimos siempre le dan a los mismos, ¿no? Pero ¿por qué no se presentan otros? Porque no hay gente que aplique. Y al no haber gente que aplique, un poco lo que hablábamos hoy en la charla, no hay más oferta, ¿sí? Entonces es importante que nos capacitemos y que nos empecemos a amigar con esto para empezar a aplicar y empezar a reclamar. Yo tenía un profe en la secundaria que me decía, si no protesta, no proteste. ¿Sí? Lo entendí de grande. ¿Sí? Sí. Decía que hay una serie de variables, a veces dependientes o independientes de los fondos y demás, que no tienen que ver solamente con que se presentan poco habiendo tantas, no es tan directamente proporcional, va a aplicar una regla de tres, digamos. No, por supuesto. No. Y me parece que justamente ahí están, especialmente en el interior, que Dios atiende en todas partes, pero generalmente en la oficina en Buenos Aires. Hay muchas otras variables que no se saltean, que no se subsanan a veces. Entonces, por ahí cuando vos decís este tema, tal vez en Buenos Aires sí, no tengo la posta de Buenos Aires, pero sí te puedo hablar de la gestión acá y de haber postulado, y de haber completado convocatoria, estar haciendo cursos, diplomatura, que no es tan sencillo, digamos, para el común del terrestre pueblerino, para poder diferenciarme de ciertas facilidades o accesos que se tienen en otros lados. No, estoy totalmente de acuerdo, Por eso también venimos de alguna manera a brindar y a ofrecer todas estas herramientas, ¿no? Para que esas variables cada vez sean menos, ¿no? Y que podamos, entre todos y todas, generar nuevas oportunidades, básicamente. Porque presentarse a un fondo no deja de ser eso, una oportunidad, ¿sí? Que si mi proyecto está alineado con ese fondo, bienvenido sea. Entonces, ¿por qué es importante aplicar a los fondos? Primero, porque puedo obtener hasta el 100% de los recursos que necesite para mi fondo, no con un solo fondo, sepamos esto, ¿sí? No con un solo fondo. Pero en la medida que yo soy estratégico en el diseño de mi proyecto, puedo planificar, sabiendo las convocatorias que hay, cómo voy a aplicar a los diferentes proyectos y qué parte de mi proyecto voy a financiar con cada convocatoria, ¿sí? Si yo tengo un proyecto, como hablábamos hoy, multidisciplinar, ¿no? Bueno, que contiene audiovisual, que contiene danza, que contiene, bueno, quizás aplicaré a los proyectos, a los fondos que hay para audiovisuales, para cubrir esa parte, aplicaré a ProDanza y al Fondo Nacional de las Artes a través de la beca creación, ¿entiende? Como ser estratégicos en ese sentido y en cómo aplico. En la duración que tienen los fondos para realizar los proyectos, por ejemplo, hay fondos que te dejan 2 años para hacer la realización del proyecto y hay fondos que te dejan un año o 6 meses o entre 6 meses y 9 meses. Entonces, bueno, quizás a esos aplicaré último para que si me dieron el de 2 años tenga más tiempo. ¿Entendés? Que si aplico primero a este y el de 2 años todavía no lo conseguí y ya perdí esa oportunidad y tengo que hacer el proyecto igual. ¿Entiende? Como ser estratégicos también en la presentación a los fondos. Después porque de alguna manera obtener el logo, ¿no?, de un fondo me da prestigio. No es lo mismo venir a hablar de Incuba Raíz sin el aval de la Secretaría de Cultura, sin el aval de la Fundación del Banco de la Pampa, sin el aval de ProDanza, sin el aval de Gestionar Futuro. No es lo mismo que vengamos nosotros solitos a hablar acá. Significa que hay gente atrás de todo el proyecto que apuesta por esto, y que cree que esto vale la pena y que tiene sentido distribuirlo masivamente a todas las personas. Así que desde ese lado nos da prestigio. Segundo, todas estas instituciones que avalan nuestro proyecto
en la gran mayoría de los casos difunden también el proyecto. No solamente, entonces nos ayudan en todo lo que tiene que ver con la comunicación de nuestro proyecto. Y tercero, muchas veces entramos, dependiendo los fondos a los que apliquemos, en redes de trabajo colaborativas donde podemos acceder, por ejemplo, a rondas de mercado como las que hubo hoy acá en la mañana, ¿sí? A través de un proyecto que se realiza a través de un fondo público, ¿sí? Se generaron rondas de mercado donde esos proyectos pudieron participar y Dios quiera, y es el objetivo que tenemos con Incuba Raíz, estos proyectos puedan estar circulando a nivel federal. Así que son muchísimas las ventajas de aplicar contra todo el papelerío que hay que hacer, ¿sí? Entonces, los invito a ese desafío. ¿Cuándo voy a iniciar la búsqueda de estos fondos de financiamiento? Salvo que tenga un proyecto que sea puramente de creación y de residencia, básicamente, que sea una incubación, que hay fondos para incubaciones, lo voy a realizar en la etapa de preproducción, ¿no? Cuando ya tenga un primer boceto de diseño, ¿sí? Un presupuesto inicial, por lo menos, ¿sí? No me voy a mandar a financiar porque me puedo comprar un problema. Si yo todavía no tengo un proyecto bien diseñado y lo presupuesté más o menos porque el subsidio me cerraba ahora, entonces me presenté casi nomás y resulta que lo gané y resulta que no cubro nada prácticamente con ese fondo que me dieron y lo acepto y termino teniendo que buscar, sacando créditos para cubrir gastos que no planifiqué ni prevé, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nos presentamos? Cuando ya tenemos todo este diseño del que habló Nati, armado y estructurado y presupuestado, ahí recién empiezo a ver cuáles son las posibles fuentes de financiación de mi proyecto. No antes porque, como les digo, me puedo ganar un problema. Ahora bien, empiezo a hacer un scouting de todos los fondos que hay, ¿no? Me empiezo a hacer mi lista de Excel con la cantidad de fondos que hay, ¿no? Que son muchos y variados. Empiezo a ver las bases y todo. Y es muy importante que leamos bien las bases y las comprendamos y las analicemos profundamente. Porque si no vamos a gastar un montón de tiempo si nuestro proyecto no está alineado con estas bases. Vamos a gastar mucho tiempo, muchas horas culo, como le decimos en la compu, para presentarlo, y resulta que el proyecto no va a ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque no presté atención a las bases. ¿Sí? Seamos muy atentos con esto. Y a medida que vayamos realizando este ejercicio, vamos a ir identificando cada vez más cuáles son los proyectos que pueden o no ir con tal o cual subsidio. Un consejo, si tengo un proyecto que no va con esas bases, no insistan porque no, a menos que quieran desarrollar el ejercicio de presentar proyectos, no lo transiten porque no les van a generar otra frustración más al saberse que no están incluidos. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de financiamiento concursable que hay? Hay un montón, ¿sí? Y prácticamente se puede subvencionar todo, ¿sí? Hay becas, que la gran ventaja que tienen las becas es que no tiene que haber una rendición financiera atrás de las becas. O sea, yo puedo destinar el dinero a lo que dije que lo iba a destinar, y con un informe de actividades, de lo que hice, cuándo lo hice y cómo lo hice, es suficiente. No hace falta adjuntar facturas de en qué gasté y demás cosas, lo cual es una gran ventaja. Después están los subsidios, que sí tengo que presentar toda la rendición financiera y justificar todos los gastos de por qué los hice. Después está mecenazgo, que es una cosa híbrida entre gobierno y instituciones públicas, que es los ingresos brutos de las empresas se destinan a proyectos culturales que los estados designan a qué proyectos se le... Es una cosa mixta. Después tenemos las residencias, ¿no? Que generalmente son para procesos creativos. Las incubadoras, como este Incuba Raíz, ¿sí? Que lo que hace es potenciar los proyectos y impulsarlos hacia adelante. Hay premios, que muchas fundaciones sobre todo son las que adquieren premios, ¿sí? Y por ejemplo se usa mucho en las artes visuales, ¿no? Acá la fundación me comentaban que compra mucha obra en determinados premios y que después se expone. Eso las fundaciones lo realizan mucho. Para movilidad, ¿sí? Para ir no sé, resulta que ahora que en las incubaciones de esta ronda de negocios que hubo acá hoy temprano, un proyecto va a Chaco, que era uno de los lugares que estaba interesado en llevar proyectos. Pero bueno, solamente puede dar hotel, alojamiento, comida, no hay transporte. Bueno, aplicamos a un subsidio de movilidad y quizás podemos viajar
a Chaco. Después hay créditos a tasas preferenciales que muchas veces los dejamos de lado, pero hay tasas muy preferenciales que a lo mejor amerita meterse en uno de estos créditos si tengo un proyecto que no es solamente una obra y nada más, sino que es un proyecto mucho más integral, como puede ser una escuela, etc. Después hay fondos de cooperación internacional, como pueden ser Iberescena, Ibermúsica, Ibermedia, donde ya los parámetros son otros, estamos hablando de otras cantidades de dinero, y donde la documentación a presentar también es otra, y sí o sí requiere de trabajo de cooperación, donde intervengan dos o más países, si fuera Iberescena, de Iberoamérica. Y después, bueno, que cada vez ya casi no hay apoyos en el marco de la emergencia sanitaria del COVID. Estos son solo algunos, hay un montón. Pero como para que vean un pantallazo general de que se puede financiar de muchísimas maneras. Hay varios, hay muchos, sí, hay muchos mecenas. La fundación del Banco de la Pampa sería un mecenas importante si hubiera mecenazgo acá en La Pampa. Lamentablemente no está mecenazgo todavía. Ojalá que en algún momento esté. Pero hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades que tiene mecenazgo, el Banco Santander impulsó todos los proyectos de danza. Todos, absolutamente todos. Sí. Así que fue... ahí ya hace varios años que lo viene haciendo. Y en pesos, sí. Sí. ¿Puntos de cultura? Sí. Pero tenés que tener un espacio físico para puntos de cultura. Sí. Bueno. Como verán, para todo lo que tiene que ver con el financiamiento, el proyecto es fundamental y es necesario y tiene que estar sí o sí diseñado, pero no deja de ser una pata chica de todo lo que tenemos que tener, ¿sí? Para aplicar un fondo. Está lo que tiene que ver con la presentación de ese cómo voy a aplicar, digamos. Que cada vez es más digital y cada vez es más estricto y cada vez tenemos menos posibilidad de desplayarnos en nuestra presentación. Pero bueno, siempre está la opción de adjuntar material complementario, donde ahí sí podemos ampliar nuestra información y empezar a jugar un poco más, ¿no? Con el diseño, ser creativos en cómo presentamos nuestro proyecto, ¿sí? Porque entiendan que esto lo va a ver alguien que va a leer 400.000 proyectos, ¿no? Entonces, en la medida que se lo hagamos más ameno y más amable, mucho mejor para nosotros. Después vamos a tener una cierta cantidad de documentación que presentar, que muchas veces la dejamos para lo último, como son cosas fáciles, ¿sí? Números de documento, fotos de documento, constancias de quit y demás cositas que se consiguen fácil, rápido, supuestamente, pero yo les recomiendo que no se cuelguen con todo eso, ¿sí? Que en la medida que decidan aplicar un fondo empiecen a gestionar el trámite de toda esa información, porque es información que les puede demorar proyectos. Sobre todo si trabajan con gente que no está acostumbrada a presentar proyectos, ¿sí? Y créanme que son un montón. Cuando hay mucha gente involucrada, el número de documentos y el mail de todos es un montón, ¿sí? Entonces, y muchas veces no lo mandan la gente. Así que seamos insistentes. Y por último, los antecedentes y el respaldo. Que si yo recién estoy iniciando, quizás no tenga antecedentes, ¿no? Porque va a ser mis primeros proyectos y todo, pero seguramente parte de mi equipo o gente con la que trabajo, sí tenga esos antecedentes. Entonces está bueno que los resaltemos y que los pongamos en la mesa, ¿sí? Y si no tienen a nadie, ¿no? Bueno, quizás está bueno que se busquen una especie de padrino que les ponga el nombre en la espalda, ¿no? Como para ir empujando el proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en el Salitral de Alba y Pablo, acá, ¿no? Si fuera mi primer proyecto, quizás le diría a Pablo, che, Pablo, bancame un poco, ayúdame con esto, ¿sí? Aunque Pablo después no participe, que simplemente sea el que banca todo esto, que me firme un aval de que yo me dedico a esto, ¿sí? Porque el que va a leer no tiene ni idea quién soy yo. Entonces los antecedentes y el respaldo, porque se basa un poco en la confianza también, todo esto. Entonces, ¿cuál es el proceso para aplicar a los fondos concursables? Y un poco, Nati ya empezó a desarrollar este caminito, ¿no?
que tiene que ver con la conceptualización y la organización del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Por qué se quiere realizar? ¿A quién está dirigido? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Etcétera. Todas esas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer a la hora de diseñar el proyecto. ¿Qué recursos necesito? ¿No? Todo lo que tiene que ver con la gestión de los aspectos económicos. ¿Qué recursos humanos, materiales, técnicos, de infraestructura necesito para poder llevar adelante mi proyecto? ¿Cuánto de todo eso necesito? ¿Cuándo lo necesito? ¿Dónde lo necesito? Que no es lo mismo, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo haga todo el proyecto acá, que lo inicie acá y lo termine en Hacha. No es lo mismo. Entonces ahí empiezan a jugar los plazos y las entregas, y seguramente tendré costos de logística que tengo que contemplar en todos los presupuestos, ¿sí? Definir el modelo organizacional. Un poco hablaba Nati esto de la formalización, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar adelante nuestro proyecto? ¿Vamos a ser un empresario individual? O sea, o vamos a ser solamente monotributistas, o vamos a crear una sociedad civil para llevar esto, o una sociedad simple, una sociedad anónima, o una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a hacer una cooperativa. ¿Qué forma jurídica vamos a emprender para llevar adelante nuestro proyecto? Y eso un poco lo va a dar la dimensión del proyecto, ¿no? Quizás no es el momento de ser una asociación sin fines de lucro, pero quizás sí está bueno que APADA presente el proyecto, si fuéramos de danza, ¿no? Porque es un proyecto que requiere una financiación importante que como persona física no la conseguiría, ¿sí? Entonces empezar a hablar que APADA juegue como socio estratégico, ¿sí? Y quizás el día de mañana, de acá a 2 o 3 años, crear una propia asociación para llevar adelante nuestros proyectos. Y después un poquito lo que hablábamos ahí, de la documentación a presentar, ¿no? Foto de DNI, frente y dorso, servicios a nombre de los representantes, constancia de quill, estar inscrito en algún registro específico que muchas veces no nos inscribimos y tenemos todo el proyecto diseñado y como no nos inscribimos en ese registro, no aplicamos, por no saberlo, ¿sí? Bueno, estatutos, si fuéramos una persona jurídica, estatutos, designación de autoridades, todo el papelerío tiene que estar vigente y lo tengo que tener ahí, a la puerta de la mano. Si lo tengo que estar buscando, pierdo muchísimo tiempo, ¿sí? Y el tiempo, muchas veces, cuando presentamos muchos proyectos, necesitamos que juegue para nosotros. Entonces, cuanto más organizados tengamos toda esta información y cuanto antes la empecemos a pedir, mucho mejor. Cuando decido que voy a presentar el proyecto en tal fondo y veo las bases que me piden tal y tal documentación. En ese momento, si vengo trabajando con un equipo y sabemos que vamos a aplicar a tal fondo, que ya lo conocemos, ¿sí? Que ya sabemos que te va a pedir esto y esto, y ese equipo ya me aseguro de tener todos los CV actualizados, toda la cuestión actualizada de cada persona, ¿sí? Pero si es la primera vez que aplico un fondo, ni bien leo las bases y leo lo que pide, ya está, ahí arranco a pedir. Igual sepan que todos les van a pedir CV de los integrantes, ¿sí? Número de documento y mail, todos los fondos, ¿sí? Y que en el caso del Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, yo ya sé que todos los que participen de mi proyecto tienen que estar inscritos en el Fondo Nacional de las Artes. Entonces, si tengo algún integrante del equipo que no está inscrito, le voy a decir, che, inscribite en el Fondo Nacional de las Artes porque vamos a presentar este proyecto, ¿sí? Pero todo eso está en las bases, ¿sí? Y muchas veces pasa que como todo está tan digitalizado, se cae el sistema y lo dejamos para último momento y no pudimos. Nos ha pasado, me ha pasado y me seguirá pasando porque la gente no manda las cosas. Básicamente. Porque a veces queremos meter con forceps nuestro proyecto en las bases. Y nada, es un ejercicio que se va desarrollando y se va madurando con el tiempo. Y como les decía hoy, a la medida que vamos realizando cada vez más, aplicando cada vez a más fondos, se va clarificando esto de para este sí, para este no. A mí, yo hago financiamiento para terceros y me llegan proyectos para aplicar a tal fondo y yo le digo, no, la verdad, si querés lo hacemos, le digo, pero me vas a pagar, vas a tirar plata porque no va a funcionar. Digo, si querés lo hacemos. Si no, tenemos que buscarle la vuelta, encararlo por acá, ¿sí? Pero las bases son fundamentales para cualquier proyecto, leerlas bien. Te lo va a decir el proyecto. Te lo va a decir el proyecto. Si vos decís, lo dejo por este año y para mí ya está, para crecer. Pasa que la que no está para crecer sos vos. Pero el proyecto sí. ¿Sí? Entonces, bueno, trabajar con asociaciones implica eso, implica
gente poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sobre todo si nosotros llegamos a la asociación y no creamos la asociación, ¿no? Pero bueno, es también toda una decisión crear una asociación, porque bueno, son gastos fijos que hay que afrontar, que hay que mantener, que hay que... ¿sí? No, pero también hay muchos formatos de asociaciones, ¿eh? Porque generalmente todos pensamos en la asociación civil como la más, que es cierto, es la que más nos puede servir, pero hay una instancia intermedia que es la asociación simple o la simple asociación, que requiere mucho menos tramitería y mucho menos papelería para esto. Y sirve para aplicar al 99% de los subsidios, si pensáramos solamente en fondos concursables. Un poco, todo está enganchado, ¿no? Porque la gestión y el financiamiento van de la mano prácticamente. Entonces, algunos de los tips es tener bien claro cuál es mi diagnóstico en cuanto a la problemática que resuelvo, ¿sí? Y preguntarme por qué este fondo invertiría en mí, ¿sí? ¿Cuál es la solución que aporto a esta problemática, ¿no? ¿Cuál es el carácter diferencial? Porque quizás esa misma solución la podemos abordar de muchas maneras, y en qué se diferencia la mía en relación a las otras, que tiene que ver un poco con analizar la competencia también, que hablaba Nati, ¿sí? Y para esto tenemos que tener los objetivos sumamente claros, ¿sí? Y no divagar con los objetivos, no con 50.000 objetivos, no. Un objetivo claro, con 3 objetivos generales y 2 o 3 objetivos específicos por cada objetivo general, suficiente. Definir bien cuál va a ser mi nivel. Si yo estoy apuntando a fondos públicos, bueno, mi cliente es el fondo público, mi beneficiario será toda la comunidad que beneficie con este proyecto, ¿sí? Tenerlo bien claro a esto, para poder plasmarlo en el proyecto. El impacto tangible del que hablaba Nati y cómo lo voy a medir, ¿sí? Acá entra a jugar cómo voy a medir el impacto tangible, que también me lo va a dar el proyecto. En la medida que yo vaya escribiendo mi proyecto, me voy a ir dando cuenta cuáles son las mejores maneras de medir mi proyecto. No hay como una tablita de decir, para esto mido esto, para esto mido esto. Es como que el proyecto solo te pide la forma de medirlo, ¿sí? Si vos vas a decir hacer un proyecto en diferentes ciudades de La Pampa, y bueno, una forma de medirlo será la cantidad de ciudades en la que pudiste aplicar tu proyecto, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas relaciones generaste ahí? Y cualitativamente podés generar formularios y si fuera un proyecto artístico, por ejemplo, la página alternativa teatral, automáticamente puede que vos viste la obra, te manda un formulario preguntándote qué te pareció la obra, cómo la viste, Entonces, tenés material también cualitativo para analizar tu proyecto y hacer este informe de rendición de cómo fue el impacto que generaste. El cronograma, ¿sí? Háganse amigos de los cronogramas de Excel, ¿sí? Fundamentales, porque todos los fondos piden cronograma, dependiendo del fondo lo van a pedir de determinada manera. Generalmente estructurarlo por semana, algo que sea un proyecto larguísimo de 2 años, donde ahí sí por semana. Pero tenerlo claro por semana, cuáles van a ser las actividades que se van a ir llevando a cabo, para después volcarlo en el fondo, ¿sí? Porque te piden qué vas a hacer. Y no sirve solamente poner las actividades generales. Convocatoria, elenco, ensayo, difusión, funciones. No, hay un montón de cosas en el medio que tenemos que decir que vamos a hacer nada más. Presupuesto, como hablaba Nati, coherente y detallado, ¿sí? También los fondos ahora están como estructurando los presupuestos, ¿sí? Ya no se puede ser tan libre en ese sentido, entonces, bueno, leer primero lo pide el para armar el presupuesto en ese formato y no tener que estar traspasando todo en el momento que estoy cargando la página, que se me puede colgar internet en cualquier momento, tener todo preparado antes, ¿sí? Escribo todo en un Word, todo lo que voy a cargar a la página, copio y pego, no me pongo a escribir ahí, porque ahí se me bajó internet y perdí la carga del proyecto. Pasa, ¿sí? Pasa. Sí. Estuvo bravo, sí. Bueno, en Cuba Raíces está hecho con Gestionar Futuro. Y fue un trámite cargar el proyecto. Sí, fue complicado. Y después hay una pregunta que aparece en todos los fondos, que es si contamos con otras fuentes de financiación, ¿sí? Y esa es la pregunta
donde todos decimos, no, bueno, el bolsillo es otra fuente de financiación. La respuesta es siempre sí. ¿Sí? Sí, y si me deja escribir, recursos propios. Y si me deja poner un número, saco la cantidad de horas que estuve frente a la computadora, mi hora vale tanto, mi trabajo vale tanto, es tanto. ¿Sí? Si aporto vestuario que ya tengo realizado, lo pongo. Este vestuario vale tal valor. ¿Sí? Y voy cargando todo lo que son aportes no monetarios, se le dicen. ¿Sí? Que no se entienda el presupuesto solamente por los gastos que son monetarios, sino tenemos aportes monetarios, no monetarios, perdón. Que esto permite dar otro gran vuelco a nuestros proyectos. Que si yo tengo un proyecto que con todo lo que yo pongo vale 500.000 pesos y yo de esos 500.000 pesos pongo 250.000, o sea, yo ya tengo el 50% de mi proyecto financiado. Y no es lo mismo ir a pedir plata diciendo que tenés el 50% de tu fondo, de tu proyecto financiado, que decir no tenés nada. Por más que la plata sea la misma. Porque vas a necesitar 250.000 pesos. Pero vos de una manera ya tenés el 50% financiado y de la otra manera no tenés nada. Entonces, y que también te lo piden en cualquier crédito. El 30% lo tenés que poner vos. ¿Sí? Entonces, si vos no pones ni ese 30% en tu proyecto, ¿por qué alguien va a poner dinero en tu proyecto? ¿Sí? Bien. Y después lo que hablamos hoy un poco de los antecedentes. ¿Sí? Cuanto más multidisciplinar sea mi equipo, cuanto más reconocido sea ese equipo que apalanca mi proyecto y que lo sostiene, y mucho mejor. ¿Sí? Porque muchas veces a mí no me conoce nadie, pero a todo mi equipo lo conoce un montón de gente. Entonces está buenísimo que en ese sentido tratemos de empezar a generar proyectos con personas que nos pueden dar una mano en ese sentido. ¿Sí? Si ideológicamente no lo queremos hacer, bueno, sepamos que es más difícil. Sí, ahora voy a llegar a ese punto también. Nos vamos a meter un poquito en eso, que es un poco el famoso lobby del cual renegamos todos los artistas. ¿Sí? Y otra vez no me cambia, Lu. A ver si me pasé. Bien. Y hoy lo mencionó Nati, ¿no? El valor agregado que tiene cualquier proyecto, que son los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Estos 17 objetivos que se fijaron para el 2030, ¿no? A nivel ONU. ¿Sí? Donde no quiere decir que tengamos que ir en este camino, ¿no? Pero que sepamos que el mundo va en esta dirección. Y si nosotros vamos en otra dirección, sepamos que vamos en otra dirección y no que nos choquemos y diga, nadie sabía, nadie me avisó. No. Sepamos que el mundo va para este lado y que si nuestros proyectos están alineados con estas políticas, es mucho más accesible poder llegar a tener financiamiento. ¿Sí? Si voy en contra de esto, tendré que poder justificar por qué para conseguir los fondos y probablemente tampoco los consiga. ¿Sí? Entonces, como ser coherente. Y yo estoy seguro que cualquier proyecto que tengan está metido de alguna manera u otra en estos 17 objetivos. ¿Sí? Porque son muy amplios. Y a la vez cada objetivo tiene objetivos puntuales. Todo esto no hace falta que lo copien porque vi que empezaron a sacar fotos. Se los vamos a mandar. ¿Sí? Lo van a tener, todo este material. ¿Sí? Bien. Y acá llegamos a esto que les hablaba del lobby, ¿no? De poder vincularme con las instituciones que financian todo mi ecosistema, ¿sí? Es fundamental, es fundamental.
porque se basa, como les decía hoy, de confianza, todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Y si yo no soy reconocido en los papeles, no soy reconocido escénicamente, no soy reconocido, es muy difícil si yo no tengo antecedentes que avalen todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo genero todo esto? Y bueno, ¿saben qué? Yo empecé agarrando, levantando el teléfono, llamando a los fondos, inventándome problemas para que primero me atienda la del fondo, la chica que era administrativa, la administrativa me derivaba con alguien, terminaba hablando con alguien, terminaba teniendo el teléfono de alguien, y hoy me conocen todos en los fondos. Todos me conocen de lo rompehuevo que fui, ¿no? Para llegar a esos lugares y a posicionarme en esos lugares, ¿sí? Y después todo eso respaldado con un equipo de trabajo, ¿sí? Con equipo y con propuestas artísticas. Entonces, aplico a los fondos y ya saben quién aplica es Federico Santucho, pero fue a fuerza de laburo, fue a fuerza de estar ahí haciendo ese lobby, ¿sí? Y después, se presenta algún fondo nuevo, como se va a presentar acá ahora dentro de un rato, el Emprender Cultura, y tengo que estar hablando con la gente que va a dar ese dinero, ¿sí? Porque es la única manera de que asocien mi proyecto, mi nombre, a una imagen, a mi cara, ¿sí? Entonces es muy importante que dejemos de renegar un poco contra este lobby, que muchas veces decimos, yo soy artista, ¿cómo voy a estar ahí? Pero es necesario para que transite. Y si no lo hago yo, que lo haga alguien de mi equipo, ¿sí? Pero que alguien tiene que estar ocupándose de las relaciones. Hablábamos hoy al principio de que la cultura son relaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo no me voy a relacionar con las instituciones que vinculan mi proyecto? Que financian mi proyecto, perdón. Entonces, todo se basa en confianza. Y la confianza son antecedentes, ¿sí? Cuanto yo más antecedentes tengo, más confianza tengo. Empiezo a desarrollar lo que se llama el valor simbólico, que tiene que ver con esto que la gente, qué es lo que la gente opina de mí, ¿no? Cómo la gente me ve, cómo la gente me visualiza. Eso es el valor simbólico, ¿no? Cuando alguien le pregunta, yo le digo Flavio Mendoza, y a todos se les ocurre algo de Flavio Mendoza, ¿sí? Entonces, ese es el valor simbólico de Flavio Mendoza, ¿sí? Entonces, cómo la gente lo capta. A todo eso le sumamos todas estas herramientas de marketing que estuvimos hablando con Nati, ¿no? Y eso me da mucha mayor visibilidad. Y la visibilidad, ¿qué hace? Me posiciona en otro lugar, mucho más alto. Y el posicionamiento, ¿qué me da? Mayor confiabilidad. Y empieza a hacer una ronda, un círculo, ¿sí? Me voy cada vez posicionando cada vez mejor, pero ahora tengo que ir respaldando siempre con las cuestiones artísticas que voy haciendo. Si yo llego hasta acá, pero lo artístico tira todo esto que hice, y bueno. Entonces aprovechen esas oportunidades que se dan y empiecen a laburar en esto, en generar vínculos con el ecosistema que los financia. Hoy todas tendrían que haber estado pidiendo el teléfono a Viviana, ¿sí? O por lo menos presentándose, por lo menos. Lulo hace muy bien ese trabajo. Bien, seguimos. Y esto es un poquito temeroso y quizás de escuela, ¿no? Pero las 5C de la comunicación, ¿no? En comunicarme y presentar mi proyecto de manera correcta, de manera concisa, de manera clara, coherente y con un lenguaje controlado, ¿sí? El famoso no guitarrear, ¿sí? Cuando presento mi proyecto, y no presentarlo desde ese romanticismo artístico, ¿no? No, mi proyecto es esto, punto. Y cuando tengo que hablar de lo artístico, hablo de lo artístico. Y cuando tengo que hablar de cómo se va a llevar a cabo, hablo de cómo se va a llevar a cabo. Y no empiezo a delirarme con que las bondades de mi proyecto que endulza la naturaleza. No. Pero los artistas somos mucho de hacer eso. Entonces, nada, ser consciente. Y tengo acá 2 ejemplos de proyectos, como para que entendamos un poco esto, ¿sí? Pero vamos a leer solo uno para que no se nos pase el tiempo, que es Renacer sobre las alas de la música. Actividad musical para que 80 chicos de riesgo psicosocial de la Boca aprecien e interpreten obras musicales de varios géneros en un contexto de nueva normalidad que exige reforzar solidaridad comunitaria en respeto y valoración de las diferencias. El proyecto genera en Casa Rafael un espacio de actividad musical, ya me lo dijiste, en el que a lo largo de 12 meses de actividad, hasta 80 niños, ya me lo dijiste, riesgo psicosocial, ya me lo dijiste, de denominado barrio chino, acá me agregaste algo más, pueden escuchar, apreciar, interpretar obras musicales comprendidas. ¿Se entiende cómo la gente tiende a repetir todo por si no se quedó claro? ¿Sí?
Y como esto hay un montón. Yo los invito y las invito a que empiecen a indagar, porque como todo esto es público, cuáles son los proyectos que ganaron y cómo están escritos esos proyectos. ¿Sí? Investiguen un poquito para ver cómo presentaron sus proyectos. Y estos fueron proyectos que ganaron. Estos proyectos ganaron. Podrían haber estado mucho mejor todavía y ser mucho más amables para el que está leyendo todo esto. Hasta ahora lo más cercano que hay a eso, a una devolución, es te lo evalúan con un puntaje que está estructurado cómo se va a evaluar el fondo, ¿no? Tal cosa. Los antecedentes se evalúan así, tal puntaje, y después vos sabés, no tenés avales, 0 puntos, tenés 10 avales, son 3 puntos, y ahí vos más o menos te das cuenta, pero tampoco es que te dicen que estuvo mal. Pasé un poquito de largo la cuestión de las asociaciones civiles, porque un poco lo estuvimos hablando. Supongamos que fuimos seleccionados, ¿no? Que aplicamos al fondo y fuimos seleccionados. Bueno, ahí tenemos que volver a leer las bases, porque todo esto no lo olvidamos ya, cuando llegamos a esta instancia, porque nos dijeron 6 meses después que nos aprobaron. Entonces volvemos a leer las bases para saber todas las obligaciones que tenemos con respecto al fondo que acabamos de ganar. Que pueden ser, entre otras, desde nombrar al fondo en toda comunicación que haga y poner el logo, este proyecto cuenta con el apoyo de, ¿sí? Realizar, si fuera algo escénico, realizar X cantidad de funciones, 4, 6, 12, 8, lo que fuere, que tengo que hacer esa cantidad de funciones. Entonces, si yo no tengo un público acá en La Pampa para hacer esa cantidad de funciones, tendré que ver a qué otra ciudad voy para ver con esa cantidad de funciones. ¿Sí? Muchas veces, como en el caso de Incuba, no te permiten cobrar entrada. ¿Sí? No puedes tener, en otros lugares sí, en otros fondos sí. Realizarlo en determinada cantidad de tiempo, como les mencionaba hoy, 1 año, 6 meses, entre 6 y 9 meses. Y todo, que haya una rendición de todo esto en determinado tiempo. ¿Sí? Algunos te dicen, desde que cobraste el 100% del dinero, tenés 2 meses para rendir, y otros te dicen, desde que terminás el proyecto, tenés tanto tiempo para hacer la rendición de esto. ¿Sí? Pero vuelvan a las bases y léanlas, porque si bien no es que andan con la fusta atrás de uno tratando de que lo rindas a tiempo y forma, pero también nos sirve a nosotros, ¿no? Cuanto antes nos saquemos eso de encima, mucho más concentrados vamos a poder estar en otro proyecto que si ya estamos acarreando esto en la espalda. Y sepan que tienen que justificar todo, ¿sí? Entonces, les recomiendo llevar una bitácora, ¿sí? Sobre todo si laburan con más de un proyecto, ¿no? Reunión de producción, se te habló este tema. Tal cosa, gasto en esto. Anoten todo lo de su proyecto, porque si después lo tienen que armar, a todo eso, se vuelven locos o locas, ¿sí? Entonces vayan anotando punteditos. Yo tengo en el celu, tengo las notas, proyecto tal, y ahí anoto. Hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. ¿Sí? Después, cuando le empiezo a armar la rendición, está todo ahí. ¿Sí? Es simplemente armarlo. Sí, eso para. Esto era solamente actividades, información de actividades. Después el informe financiero y la rendición económica. Tal factura, desde el momento que le mandan una factura, ya vuélquenla en un Excel. Porque si después tienen que volcar las 70 facturas en un Excel, se vuelven locos. O sea, me llega una factura, ya tengo un Excel, número de quit del proveedor, número de orden de la factura, tac, 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 y voy volcando todo. Cuanto más organizado sea esto y en más cuotas, digamos, mucho más tranquilo. ¿Sí? Si dejan todo para el final, tremendo. Y después la evaluación de impacto, que en definitiva los indicadores que ustedes crean que son los mejores para evaluar su proyecto, ¿sí? Que dijeron, vamos a evaluar nuestro proyecto de determinada manera, bueno, todas las pruebas de esos indicadores que hagan que su proyecto, por lo menos foto y video del espectáculo que se hizo, mínimo. ¿Sí? Porque pasa, que a veces no registramos. Pasa porque no nos alcanzó el presupuesto. Pasa porque... Y después tenés que hacer otra función para hacer un video, ¿sí? De registro. Entonces firmen con lo que sea. Y son las... Mira, -10. Acá le dejo un montón de entidades financiadoras para que chusmeen, para que se metan en Google y las googleen. Y acá les dejo páginas, ¿sí? Que tienen mucha info de financiamiento. Esta página que está acá, que es Recursos Culturales, ¿sí? Yo les aconsejo, para mí es la más actualizada de todas, ¿sí? Se suscriben al newsletter y ahí les llega de todo. De todo les llega. No solamente de financiamiento, sino de obras y demás cosas. Así que bueno, si queda alguna preguntita, tenemos 5 minutos. Ideame y Quickstarter son plataformas de lo que se llama micromecenazgo.
Crowdfunding. ¿Sí? Sí, sí. Y pasa algo también como cuando vos querés cambiar la heladera y empezás a buscar heladera en Google, te aparecen heladeras a cada rato. Bueno, con esto es lo mismo. Vos empezás a buscar esto y te empiezan a aparecer fondos a cada rato. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta o algo. Como acá había cancha en financiamiento, en presentar a fondos públicos, así que estamos bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas.